¿Alguna vez has entrado en un lugar y aún sin ver nada extraño, has sentido algo diferente en el aire, un peso invisible, una angustia que no sabes de dónde viene? ¿Has notado que de repente las cosas comenzaron a ir mal en tu vida sin razón aparente? Las relaciones se desgastaron, los sueños se congelaron, su salud física y emocional comenzó a fluctuar, y no importa cuánto lo intentes, parece que hay algo que bloquea tu camino. El Papa León ha advertido sobre una realidad espiritual que muchos ignoran: la presencia de acciones ocultas que afectan silenciosamente la vida de las personas. Nos recuerda que el enemigo a menudo no ataca visiblemente, sino más bien a través de brechas espirituales, influencias disfrazadas y prácticas malvadas como la brujería, que pueden estar cometiéndose contra ti sin tu conocimiento. En 1 Juan 5.19 está escrito: el mundo entero está en el inicuo. Esto no es una metáfora, es una revelación. Y tal vez sin darte cuenta estés sintiendo los efectos de esto en tu casa, en tu cuerpo, en tus sentimientos. Vivimos en días en los que el mal se ha camuflado de formas cada vez más sutiles. Ante tantas voces y caminos confusos, el consejo del Papa León se convierte en un faro, sencillo, directo y profundamente espiritual. Ha llamado la atención sobre las señales que están sucediendo a nuestro alrededor y que muchos han ignorado. E ignorar lo invisible es como caminar por un camino oscuro sin una linterna. No te das cuenta del peligro hasta que es demasiado tarde. Por eso, este video es más que una reflexión, es una llamada a la vigilancia, a la fe y a la restauración espiritual. A lo largo de este mensaje aprenderás a identificar las señales de que alguien puede haber hecho brujería contra ti. Entenderás lo que dice la Biblia al respecto, lo que el Papa León ha enseñado, y cómo proteger tu vida y tu hogar. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo simple pero poderoso. Si este mensaje ya está tocando tu corazón, escribe en los comentarios: confío en el Señor. Esto no es solo una frase, es una declaración de fe, una rendición, un paso espiritual. Y al declarar eso, le estás diciendo al mundo de los espíritus: pertenezco a Dios, y solo Él tiene autoridad sobre mi vida. Al final del video rezaremos juntos una oración poderosa que puede transformar tu entorno, tu corazón y tu fe. Y yo les pido, quédense hasta el final, porque Dios tiene algo que decirte hoy. El Papa León nos recuerda constantemente que Dios nunca nos abandona, incluso en los momentos más difíciles. Él camina a nuestro lado, nos sostiene y nos da la fuerza para seguir adelante. Si hoy te sientes perdido o abrumado, recuerda: Dios está contigo, cuidando cada detalle de tu vida. Escribe tu amén en los comentarios como una declaración vívida de que confías en la acción de Dios. El viaje comenzará. Y si has visto estas señales, tal vez sea hora de reaccionar. Hoy descubrirás verdades espirituales que pueden transformar la forma en que ves lo que está sucediendo a tu alrededor. Hablemos de señales claras y a menudo ignoradas de que alguien puede estar usando la brujería contra su vida. Comprenderás cómo el mal se arrastra silenciosamente, afectando tu hogar, tu salud, tus relaciones e incluso tu fe. El Papa León ha hablado con firmeza sobre los peligros espirituales invisibles que rodean a aquellos que no observan, y a medida que nos sumergimos en este contenido, te darás cuenta de cómo cada detalle tiene un significado espiritual, y cómo Dios puede estar usando este momento para advertirte y fortalecerte. Si este mensaje ya te está tocando, no te lo guardes para ti. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campana. Cuando haces esto, ayudas a difundir palabras que edifican y llegan a personas que, como tú, también necesitan luz. Juntos podemos formar una verdadera cadena de fe y protección. Quédate hasta el final, porque tendremos un momento de oración inspirado en las enseñanzas del Papa León. Un fuerte momento de rendición y clamor que puede marcar el comienzo de una nueva etapa en tu vida espiritual. ¿Alguna vez has notado cuando de repente tu casa comienza a sentirse pesada, demasiado silenciosa o incluso incómoda, incluso sin ningún cambio aparente? El ambiente que antes era tranquilo comienza a tener peleas frecuentes, los días se vuelven más cansados e incluso el sueño se vuelve inquieto. Es como si algo hubiera invadido el hogar, llevándose la paz e instalando un clima de tensión constante. El Papa León nos ha advertido sobre esto. Cuando hay un cambio repentino en el ambiente espiritual de la casa, no es solo una coincidencia. Puede ser una clara señal de un ataque espiritual, a menudo causado por la brujería. En Efesios 6.12, la palabra de Dios nos revela: porque nuestra lucha no es contra seres humanos,
sino contra los poderes y autoridades, contra los gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Esto significa que no todo lo que sentimos en el entorno físico tiene un origen visible. Hay fuerzas espirituales que actúan en lo invisible, afectando lo que vemos, sentimos y experimentamos. Cuando se lanza un conjuro, no solo afecta directamente a la persona, contamina el espacio. El hogar, que debería ser un refugio de paz y descanso, se convierte en un lugar de inquietud, incomprensiones y opresión. A menudo, este cambio comienza con pequeños detalles: bombillas que se queman repetidamente sin motivo, aparatos electrónicos que fallan solo en ciertas habitaciones, plantas que se marchitan a pesar de estar bien cuidadas, ruidos inexplicables durante la noche. Otros signos pueden ser más sutiles: una sensación constante de cansancio en el interior, un deseo de evitar ciertas habitaciones, o una tristeza que surge sin explicación cada vez que entras por la puerta. El Papa León enseña que el hogar debe ser un santuario de la presencia de Dios, pero cuando la paz se lleva tan abruptamente, es necesario estar atentos. La aplicación práctica de esto comienza con la vigilancia espiritual. El primer paso es discernir que lo que está sucediendo no es solo físico o emocional, sino espiritual. Si el ambiente de tu casa ha cambiado, si has notado una atmósfera cargada, no la ignores. Consagra cada habitación con oración y alabanza. Leer la palabra de Dios en voz alta en los ambientes más afectados. Toca himnos que proclamen el señorío de Cristo. En segundo lugar, esté atento a las personas que ingresan a su hogar. A veces, el punto de acceso a un conjuro comienza con un regalo, una visita o incluso una conversación aparentemente inocente. Tercero, practicar diariamente la oración de consagración del hogar, dando el espacio para que el Espíritu Santo habite y expulsando todo lo que no provenga de Dios. Hay una vieja historia que ilustra bien esta realidad. Una señora relató que, siempre después de la visita de una persona determinada, su casa estaba llena, sus hijos estaban enfermos y ella misma sentía un fuerte dolor en el cuerpo. Después de orar con guía espiritual, descubrió que esta persona había dejado un objeto escondido detrás de un mueble, un paño pequeño, aparentemente sin valor, pero algo había sido consagrado allí. Después de que ella retiró el objeto y consagró su casa de nuevo, la paz regresó. Esto muestra cómo el mundo espiritual opera de una manera sutil pero real. Antes de continuar, comenta aquí desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos celebrar hasta qué punto las enseñanzas del Papa León están llegando y uniendo los corazones en la fe. Leer su comentario es como escuchar su voz en este viaje espiritual. Y saber que estamos conectados, incluso si estamos físicamente distantes, es un testimonio vivo de que la luz de Dios puede llegar a cualquier lugar. ¿Alguna vez te has despertado como si ni siquiera hubieras dormido? Como si, incluso después de una noche entera en la cama, el peso del cuerpo y el alma todavía estuviera allí, aferrado a ti como una nube invisible. Hay un cansancio que no se puede resolver con descanso, ni con café bien hecho, ni con un día libre. Es la fatiga espiritual. El agotamiento del alma que muchos están sintiendo sin saber por qué. El Papa León ha advertido que este tipo de agotamiento puede ser una consecuencia directa de los ataques espirituales. Cuando hay una acción de hechicería u opresión maligna dirigida, una de las primeras áreas a ser golpeadas es precisamente la energía espiritual, y la persona comienza a arrastrarse por los días sin fuerzas, sin voluntad, sin alegría. En Isaías 40, 29 está escrito: Él fortalece al cansado y da gran fuerza al que está sin fuerza. La promesa está ahí, pero si no se cumple en tu vida, ni siquiera con la oración, algo necesita ser observado más profundamente. El Papa nos enseña que este tipo de fatiga no nace solo de una rutina pesada. Llega cuando las fuerzas espirituales contrarias comienzan a succionar la vitalidad del alma. Es como una bombilla conectada pero con cables corroídos. Se enciende pero su luz es tenue. Cuando se trata de brujería, el objetivo principal es el centro de tu conexión con Dios, tu fe, tu esperanza y tu capacidad de resistir. Y te das cuenta de que no importa cuánto te esfuerces por mantener el ánimo, algo parece estar absorbiendo tu energía de raíz. No es pereza, no se trata de una simple fatiga física, es como si hubiera un peso invisible sobre los hombros, una niebla emocional que impide incluso las oraciones más simples. En la práctica, la primera actitud que guía el Papa es la identificación. Reconoce este patrón como un síntoma espiritual. Si la fatiga siempre va acompañada de pensamientos negativos, una sensación de fracaso,
un deseo de aislarse e incluso una tristeza que no tiene nombre, es necesario reaccionar con autoridad espiritual. La segunda actitud es intensificar la oración, incluso cuando parece difícil. A menudo el enemigo trata de convencerte de que la oración está siendo inútil precisamente porque está funcionando. Y la tercera es rescatar los momentos de alabanza. La alabanza tiene el poder de romper las atmósferas espirituales cargadas. Aunque estés cansado, escucha música que exalte la presencia de Dios y declara con fe que tu fuerza proviene del Señor. Hay un caso que el Papa León cita a menudo de manera simbólica. Imagina una vela encendida en medio del viento. Puede parecer frágil, casi desvaneciéndose, pero si se le protege y se alimenta, se mantiene firme, venciendo la oscuridad. Así es el alma frente al cansancio espiritual. Incluso cuando parece que pende de un hilo, la presencia de Dios es capaz de reavivar esa luz. Un alma cansada no es un signo de debilidad, es una señal de que la batalla es intensa. Pero es en la debilidad donde se perfecciona el poder de Dios. Si este mensaje del Papa León está tocando tu corazón, aprovecha este momento especial. Deja tu amén en los comentarios como un acto de fe y escribe tu petición de oración. Juntos podemos formar una poderosa cadena de intercesión inspirada en las enseñanzas del Santo Padre. Su participación aquí es una señal de que Dios ya está obrando en su vida. Oremos juntos y seamos testigos de las bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros. Hay noches en las que el descanso no llega. En cambio, nos visitan imágenes que causan inquietud, miedo e incluso confusión. Soñar repetidamente con serpientes, animales venenosos, ataúdes, cementerios, presencias oscuras que observan desde lejos o intentan acercarse puede parecer solo un reflejo de la mente cansada, pero el Papa León nos ha enseñado algo muy serio. El mundo espiritual habla a través de los sueños y también lo hace el enemigo. A menudo, la primera manifestación de una hechicería aparece en el plano espiritual mientras dormimos. Es como si el espíritu sintiera el ataque incluso antes de que el cuerpo o la mente lo perciban. Y cuando esto sucede continuamente, es una señal de que hay que afrontar algo. En Job 33, 15, 16 está escrito: Dios habla a veces en sueños, a veces en visiones de noche, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, cuando se duermen en la cama. Entonces abre sus oídos y sella su instrucción. La Biblia deja claro que los sueños son canales legítimos de comunicación espiritual. Pero, ¿qué sucede cuando estos sueños traen perturbación en lugar de dirección? Aquí es donde entra la advertencia del Papa León. Necesitamos aprender a discernir los sueños que provienen de Dios, aquellos que son solo reflejos emocionales y especialmente aquellos que revelan ataques espirituales. Una de las primeras señales de alerta es la repetición. Soñar una vez con algo extraño puede suceder, pero cuando el mismo patrón se repite, serpientes tratando de atacarte, muertes simbólicas, persecuciones de figuras sombrías, necesitas buscar el discernimiento. Otra señal es el impacto que deja este sueño. Despertar asustado, confundido o sintiéndose abrumado en el pecho, revela que no fue solo un sueño ordinario. Según el Papa, el enemigo actúa de noche porque muchos dejan de rezar antes de irse a dormir, abriendo brechas espirituales que favorecen este tipo de invasiones. El primer paso práctico en esto es restaurar el hábito de la oración antes de acostarse, rendir la noche a Dios, consagrar los sueños, pedir que solo Él hable mientras dormimos. La segunda es monitorizar el contenido consumido durante el día. Lo que introducimos en nuestra mente a menudo influye en lo que enfrentamos durante el sueño. Y la tercera es, al despertar de un sueño perturbador, reprender en oración inmediatamente. No alimentes el miedo. Fortalece tu autoridad como hijo de Dios y declara que ningún mal tendrá poder sobre tu mente y espíritu. Hay un testimonio que resuena con fuerza en las enseñanzas del Papa León. Una mujer informó que soñaba casi todas las noches con serpientes entrando a su casa. Traté de matarlos, pero siempre volvían. En una de estas noches soñó que uno de ellos hablaba con voz humana, burlándose de su fe. Cuando buscó orientación, comprendió que estaba siendo víctima de una obra espiritual, lanzada contra ella por alguien cercano a ella. Después de oraciones específicas y ayunos, los sueños cesaron. Y con ellos, también cesó una secuencia de dolor y pérdidas que había estado experimentando durante meses. Este mensaje del Papa León llegó a ti en el momento adecuado, trayendo una palabra que puede transformar vidas, comenzando con la tuya y la de aquellos que están en tu corazón en este momento. Quiero invitarte a que escribas en los comentarios el nombre de alguien especial que necesite oración.
Podría ser un miembro de la familia, un amigo o incluso esa persona que te vino a la mente mientras mirabas. Al dejar este nombre aquí en los comentarios, te unes a una poderosa cadena de fe, donde cada petición se presenta a Dios con amor y confianza. Este es tu momento de ser parte de algo más grande, porque creo que juntos veremos que suceden milagros. Hay pensamientos que surgen como nubes pasajeras, pero hay otras que se instalan como tormentas silenciosas, pesadas, persistentes, que insisten en volver incluso cuando intentamos ahuyentarlas. Son pensamientos de fracaso, de miedo sin explicación, de que nada mejorará, de que la vida ha perdido su sentido. Peor aún, a veces les acompaña una voz interior que cuestiona el valor de su propia existencia. El Papa León ha advertido que estos pensamientos pueden no ser solo el fruto de la mente o las circunstancias. En muchos casos son síntomas espirituales, provocados por fuerzas que se alimentan del dolor emocional, la desesperanza y el debilitamiento de la fe. Cuando alguien lanza una obra de hechicería contra otra persona, uno de los principales objetivos es la mente, porque es en la mente donde comienza la guerra. Y quien pierde esta batalla también pierde el dominio del alma. La palabra de Dios nos enseña algo profundo en 2 Corintios 10, 5. Llevamos cautivo todo pensamiento para que sea obediente a Cristo. Esto significa que tenemos el deber espiritual de evaluar lo que pensamos y sentimos lo que no está en línea con la voluntad de Dios. Pero cuando los pensamientos ya no parecen tuyos, cuando sientes que algo extraño ha ocurrido dentro de tu propia cabeza, tienes que discernir que el ataque es más profundo. El Papa León explica que hay influencias espirituales que se cuelan, a menudo a través de palabras lanzadas, envidias, maldiciones u objetos consagrados. Y estas influencias se alimentan precisamente del desaliento. Cuanto más desesperado te sientes, más espacio ganan. En la práctica, el primer paso es reconocer que no estás solo. Dios conoce tus pensamientos y no te acusa de ellos, quiere librarte de ellos. Comienza a declarar en voz alta la verdad de la palabra. Aunque parezca difícil, diga: mi mente pertenece a Cristo, ninguna flecha maligna tendrá poder sobre mí. El segundo paso es cortar todo el ciclo de aislamiento. La mente atacada por pensamientos oscuros necesita estar rodeada de luz. Escuche alabanzas, lea versículos en voz alta, hable con alguien en quien confíe. El tercer paso es reforzar tu rutina espiritual. No subestimes el poder de la oración sencilla, hecha con sinceridad. El enemigo quiere que creas que orar no sirve de nada, pero precisamente porque teme el efecto de tu oración. El Papa a menudo recuerda una historia simbólica que representa esta batalla. Imagínese una radio vieja, sintonizada fuera de la frecuencia correcta. El sonido sale con ruido, interferencias y mensajes distorsionados. El alma, sin vigilancia espiritual, funciona de la misma manera. Comienza a captar voces que no vienen de Dios. Pero cuando realineamos nuestra frecuencia con el cielo, a través de la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, los ruidos cesan y la voz de Dios vuelve a escucharse claramente. Dios no quiere que quedes atrapado en pensamientos que te lastimen. Él quiere darte una mente libre, sanada y llena de vida. Si estás aquí hasta ahora, es porque Dios te está hablando a través de las enseñanzas del Papa León. Él quiere fortalecer tu fe y guiarte por el camino correcto, pero es esencial que abras tu corazón y estés atento a su voz. Por lo tanto, al final de este video, tendremos un momento especial de oración, inspirado en las palabras del Santo Papa León. Será una oración poderosa para ayudarte a enfrentar los desafíos espirituales y renovar tu confianza en el caminar con Dios. Así que, quédate conmigo hasta el final, porque este puede ser el tiempo que tu alma necesita para fortalecerse en la fe. ¿Te ha pasado alguna vez que todo empieza a salir mal sin explicación? Un día estás bien, y al siguiente parece que una nube gris se ha posado sobre tu vida. Los seres queridos se alejan, las puertas que se abrían de repente se cierran, las oportunidades desaparecen como si nunca hubieran existido. Hay una sensación de rechazo en el aire, y la parte más difícil es que no entiendes por qué. El Papa León nos advierte que cuando la vida comienza a presentar bloqueos inexplicables, es necesario mirar más allá de lo natural. Hay situaciones en las que lo que está sucediendo no es una mera coincidencia, sino una acción espiritual contraria, resultado de obras de brujería que tienen como objetivo detener, alejar y paralizar. En Romanos 8, 31 leemos: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es una promesa poderosa, pero como todo principio espiritual, necesita ser activado por la fe y la vigilancia. Muchas personas viven una fe dormida,
y por eso no se dan cuenta cuando el enemigo comienza a obrar en lo invisible. El Papa León enseña que la brujería puede provocar un campo de resistencia espiritual alrededor de la persona, haciendo que los demás se sientan incómodos en su presencia, sin saber por qué. Este rechazo no es personal, es espiritual, y los efectos son devastadores. Las puertas que estaban a punto de abrirse se cierran, las amistades se rompen sin motivo, las relaciones se agrian y el sentimiento constante es de pérdida y frustración. El primer paso para lidiar con este tipo de bloqueo es reconocer que existe. Cuando te das cuenta de que nada avanza, incluso con esfuerzo y oración, es una señal de que algo espiritual necesita ser roto. La segunda actitud es pedir discernimiento al Espíritu Santo. El Papa siempre nos guía a buscar en la oración la raíz del problema. Puede ser una alianza rota, una palabra maldita lanzada por alguien, un objeto contaminado o incluso una envidia consagrada que se dirigió con la intención de destrucción. El tercer paso es participar en la guerra espiritual. Lee en voz alta pasajes bíblicos de victoria. Reclama el nombre de Jesús sobre tu hogar, tu vida profesional y tus relaciones. La luz debe ser más fuerte que la sombra que intenta instalarse. Una anécdota muy conocida entre los consejos del Papa León es la de un joven que después de iniciar un nuevo negocio, de repente vio que todo se torcía. Los clientes cancelaban, los contratos se caían, los amigos se alejaban, y él entraba en un ciclo de culpa y profunda tristeza. Solo después de una serie de oraciones y consagraciones, descubrió que había recibido un regalo de alguien envidioso y dentro del objeto había un papel con palabras malditas. A medida que eliminaba este objeto y oraba con autoridad espiritual, todo comenzó a reorganizarse. El bloqueo había sido real, pero también reversible. Este es un momento especial para abrir tu corazón y compartir las áreas de tu vida en las que sientes que necesitas la gracia de Dios. Puede ser en tu familia, en el trabajo, en tu salud o en un desafío espiritual que ha pesado mucho en tu corazón. Deja en los comentarios algo como «Pido oración por mi familia» o «Necesito fuerza en mi fe». Cada comentario será una oportunidad para unirnos en oración, inspirados en las enseñanzas del Papa León, quien nos recuerda que nunca estamos solos. Estamos juntos, formando una cadena de fe e intercesión. Creo que Dios está preparando algo especial, y tus pasos de fe hoy pueden ser el comienzo de la respuesta que estás buscando. ¿Alguna vez has visto a tu perro ladrar insistentemente al vacío o a tu gato evitar entrar en una habitación concreta de la casa, como si allí hubiera algo invisible? ¿Alguna vez has encontrado pájaros muertos en el patio, repetidamente sin una explicación lógica? A primera vista, estas situaciones pueden parecer comunes o incluso coincidencias, pero el Papa León ha advertido con firmeza. Los animales, porque son espiritualmente sensibles, a menudo perciben lo que nuestros ojos no pueden ver. Hay situaciones en las que detectan presencias espirituales, cambios en el entorno o manifestaciones malignas antes de que cualquier ser humano lo note. La Biblia confirma esta sensibilidad en Números 22:23. Vio el burro al ángel del Señor de pie en el camino con una espada en la mano, y ella se apartó del camino y se fue al campo. Lo asombroso es que el profeta Balaam no lo vio, pero el burro lo hizo. Esto nos demuestra que cuando los animales reaccionan de una manera inusual, debemos prestar atención. Puede ser una señal clara de que algo espiritual está sucediendo. El Papa León nos enseña que en muchos casos de ataques espirituales o hechicerías lanzadas contra un hogar, los animales de la casa son los primeros en manifestar cambios. Un perro que comienza a llorar por la noche sin razón aparente. Un gato que se aísla, huye de ciertas habitaciones o de repente se vuelve agresivo. Estos comportamientos no deben ignorarse, especialmente cuando ocurren de manera repetitiva. Esto puede significar que hay una carga espiritual en el entorno, una presencia negativa o incluso un portal abierto debido a alguna acción oculta, objeto consagrado o visita maliciosa. En la vida práctica, lo primero que hay que hacer es mirar detenidamente los patrones. No es ningún ladrido o comportamiento esporádico que represente algo espiritual. Pero cuando la actitud del animal cambia de forma repentina y constante, especialmente en relación con momentos o lugares específicos, encienda la señal de advertencia. Luego, consagra estos ambientes en la oración. El Papa ordena que uno ore en voz alta, con autoridad, declarando que toda influencia espiritual que no provenga de Dios sea expulsada. También se pueden ungir puertas y ventanas con aceite consagrado, como un acto de fe y protección. Y si es necesario, haz una limpieza espiritual más profunda en la casa, retira los objetos extraños,
Reevalúa lo que ha entrado recientemente en el ambiente y pide a Dios discernimiento sobre todo lo que pueda estar alimentando esa presencia. Un relato que refuerza esta enseñanza proviene de una mujer que comenzó a notar que su perro, normalmente dócil, comenzaba a gruñir cada vez que cierto pariente la visitaba. El animal estaba inquieto, temblando y escondido después de la visita. Con el tiempo, ella misma comenzó a experimentar dolores de cabeza constantes, insomnio y ansiedad sin ningún motivo. Después de orar con guía espiritual y limpiar el ambiente, encontró escondido debajo del sofá un objeto extraño que había sido dejado en esa visita. Después de consagrar la casa y retirar el objeto, todo volvió a la normalidad. El comportamiento del perro fue la primera señal y salvó a esta mujer de mayores consecuencias. Nada sucede por casualidad. Las enseñanzas del Papa León son ligeras para aquellos que buscan dirección en su fe. Este mensaje puede ser la respuesta que buscas en la oración. Quédate hasta el final, porque Dios puede estar hablando directamente a tu corazón a través de esta palabra. Hay momentos en los que el miedo aparece sin razón aparente. Un escalofrío que recorre la columna vertebral, un escalofrío en medio de la noche. Esa sensación incómoda de que alguien te está mirando, incluso cuando estás solo. El corazón se acelera. El aire parece pesar y todo dentro de ti grita que algo anda mal, aunque tus ojos no vean nada. El Papa León nos advierte que a menudo el miedo repentino sin una causa lógica es un signo espiritual. Puede indicar la presencia de una influencia maligna y en muchos casos está directamente relacionado con trabajos de brujería lanzados para desequilibrar emocional y espiritualmente a la persona. En Don Timoteo 1:7 la palabra de Dios dice: «Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de dominio propio». Esta afirmación es un punto de inflexión. Si lo que sientes es miedo, opresión o desequilibrio constantes, es hora de reconocer que esto no es de Dios. El Papa enseña que el miedo es una de las armas más efectivas del enemigo, porque paraliza. Cuando el miedo se instala, cierra puertas, silencia la fe, impide decisiones y crea muros invisibles alrededor de la mente y el alma. El miedo, cuando se alimenta, debilita el espíritu y abre brechas aún mayores para que opere el mal. Es por eso que la brujería muchas veces tiene como primer objetivo generar miedo. Miedo a dormir, miedo a salir de casa, miedo a confiar en las personas, miedo incluso a rezar. Y cuando el miedo se convierte en parte de la rutina, la persona pierde su brillo, pierde la esperanza, pierde terreno. Si has sentido esta opresión, el primer paso es reconocer que no es natural. La segunda es declarar con fe que será vencido. El Papa León aconseja que la oración constante y la meditación de la palabra son armas espirituales indispensables para romper el ciclo del miedo. Un ejercicio práctico es recitar versos de valor y autoridad en voz alta todos los días, especialmente en momentos en que la angustia es apremiante. Cantar alabanzas, incluso con la voz entrecortada, también es un acto de guerra espiritual. Y reforzar la presencia de Dios en el ambiente con la alabanza y la consagración transforma el ambiente de la casa. El miedo no perdura donde habita la luz de Dios. Una historia que se comparte a menudo en las misas y retiros dirigidos por el Papa León es la de una señora que todas las noches sentía una presencia extraña en su habitación. Era como si algo la estuviera observando desde un rincón de la habitación. Estaba aterrorizada pero no podía reaccionar, hasta que un día decidió ponerse de pie en oración. Incluso temblando, comenzó a orar en voz alta, pidiendo la protección del Espíritu Santo. Días después, encontró un objeto extraño debajo de su cama, que había sido colocado allí por un visitante malintencionado. Después de que se deshizo de ella y consagró su casa, el miedo cesó. Lo que parecía psicológico era en realidad espiritual, y fue vencido con autoridad en Dios. Este mensaje del Papa León no les ha llegado por casualidad. Dios tiene algo especial que hablar a tu corazón hoy, y está usando esa enseñanza para traer dirección y esperanza a tu vida. Si sientes esto en tu corazón, declara tu fe en los comentarios escribiendo: creo. Esta simple pero poderosa declaración es un paso de fe y una señal de que confías en la acción de Dios. Proclamemos juntos que Él tiene el control y que esta palabra está transformando vidas. Hay situaciones en las que todo parecía ir bien dentro de la casa, y de repente, como un viento extraño, la armonía comienza a desmoronarse. Las parejas que solían reír juntas comienzan a evitarse mutuamente. Las conversaciones simples se convierten en discusiones difíciles. Los niños, una vez obedientes, se vuelven distantes, cerrados, rebeldes. El ambiente está lleno de tensión,
malentendidos y sentimientos que parecen no tener explicación. El Papa León nos advierte seriamente sobre este fenómeno. La brujería a menudo afecta directamente a la familia, porque es el primer espacio donde Dios habita y obra. Si el enemigo destruye la unidad familiar, debilita el fundamento espiritual de toda una casa. En Marcos 3.25, Jesús declara: si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede permanecer. La división es una de las armas más sutiles y peligrosas utilizadas en los ataques espirituales. El Papa enseña que cuando la brujería se dirige contra una familia, los síntomas no siempre aparecen de manera flagrante. A veces todo comienza con el silencio, un retraimiento emocional, un resentimiento que crece por las pequeñas cosas, hasta convertirse en un muro entre padres e hijos, entre marido y mujer. La oración familiar desaparece, las comidas juntos disminuyen, los abrazos se vuelven raros, y cuando nos damos cuenta, estamos viviendo con extraños dentro de la casa. Esta ruptura invisible es una señal de que algo más grande está en acción y no puede ser ignorada. Para combatir este tipo de interferencia, el primer paso es restaurar la vigilancia espiritual dentro del hogar. El Papa León recomienda que la familia tenga momentos de oración juntos, aunque sean breves. El simple hecho de tomarse de la mano y orar por protección, por paz y por compañerismo, ya está comenzando a romper la barrera que el enemigo está tratando de construir. El segundo paso es limpiar espiritualmente la casa. Esto no es superstición, es guerra espiritual. Camina por las habitaciones declarando la palabra de Dios, ungiendo puertas, echando fuera toda influencia divisiva. El tercer paso es hablar. Habla con el cónyuge, con los hijos, sin acusar, pero con amor y propósito, buscando reconectar lo que se ha roto. Hay un testimonio impactante que el Papa cita a menudo. Una pareja, después de muchos años en paz, comenzó a pelear constantemente por pequeñas razones. Al buscar orientación, se dieron cuenta de que estas peleas siempre ocurrían después de la visita de la misma persona. Con oración y discernimiento, encontraron un objeto regalado por esta persona, escondido en un cajón de la cocina. Después de retirar el objeto, consagrar el hogar y reanudar la oración, las peleas cesaron. El enemigo había sido identificado y vencido. A veces, lo que parece ordinario es en realidad un ataque silencioso al corazón de la familia. ¿Cuántas veces has deseado recibir una palabra de sabiduría en el momento adecuado? Un mensaje que te brinde consuelo, renueve tu fe y te señale el camino. Dios siempre encuentra la manera de hablarnos. Y quizás esta reflexión, basada en las enseñanzas del Papa León, sea una de esas señales para ti. Para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe y fortalezcan tu caminar espiritual, suscríbete ahora al canal, si aún no lo has hecho. Y si esta palabra tocó tu corazón, deja a los tuyos. Así, más personas tendrán acceso a este contenido transformador, y juntos podremos difundir la luz de la verdad y la fe al mundo. ¿Alguna vez has sentido que el dinero se te escapa de las manos, incluso cuando haces todo lo posible? Trabaja duro, hace lo correcto, ahorra, planifica, pero aún así parece que nunca sobra. Peor aún, surgen deudas inesperadas. Los dispositivos se descomponen, las facturas aparecen de la nada, las oportunidades financieras se deshacen sin explicación. Es como si hubiera una fuerza invisible que impide que la prosperidad alcance su vida. El Papa León ha hablado de esto muy claramente. Cuando hay brujería de por medio, uno de los objetivos más comunes es la vida financiera. Porque cuando el área financiera está inmovilizada, todo lo demás también se debilita. La familia sufre, las relaciones se desgastan, la mente se enferma y la fe puede incluso comenzar a flaquear. En Deuteronomio 28:12 la palabra de Dios declara: «El Señor abrirá su buen tesoro, y prestarás a muchas naciones, pero no pedirás prestado». Si tu realidad está en la dirección opuesta a esta promesa, es necesario investigar no solo lo natural, sino también lo espiritual. El Papa León enseña que hay lazos espirituales creados por palabras lanzadas, rituales ocultos u objetos consagrados que están destinados a detener el flujo de bendiciones en la vida de uno. La persona comienza a vivir con sustos. Todo el dinero que entra ya sale antes de lo previsto. Los pequeños problemas se convierten en grandes pérdidas. Los acuerdos prometedores se cancelan en el último minuto. Y por mucho que lo intentes, la cosecha nunca llega. Esta es una de las estrategias más silenciosas y crueles de la brujería. Agotar a uno, luchando en una tierra que ha sido espiritualmente esterilizada. El cuerpo trabaja, pero el espíritu está atado. Para romper este ciclo es necesario actuar con autoridad espiritual.
El primer paso es consagrar tus finanzas a Dios. Habla en voz alta, con fe, declarando que tu vida económica pertenece al Señor y que ningún mal tendrá poder sobre ella. El segundo paso es examinar cuidadosamente todo lo que ha entrado en tu casa en los últimos tiempos: regalos, objetos viejos, monedas, imágenes. El Papa siempre enseña que ciertos objetos consagrados en los rituales pueden traer bloqueos financieros al medio ambiente. El tercer paso es practicar la generosidad. Esto puede parecer contradictorio, pero dar, incluso cuando se tiene poco, es un acto de fe que rompe el espíritu de miseria. El enemigo no puede soportar verte bendecir a otros con alegría, porque eso demuestra que no tiene dominio sobre su provisión. Un testimonio impactante compartido por el Papa León es el de un hombre que, a pesar de ser honesto y trabajador, vivía en constante escasez. Informó que, después de recibir un amuleto de prosperidad de un colega, su vida financiera comenzó a hundirse. Después de escuchar una advertencia como esta, decidió deshacerse del objeto, orar, ayunar y entregar simbólicamente sus finanzas a Dios. Días después, se abrieron puertas que habían estado cerradas durante años. El ciclo se había roto. El espíritu de escasez ha perdido su legalidad. Lo que todavía vamos a compartir en este video puede ser exactamente la respuesta que tu alma anhela. Dios obra de maneras misteriosas. Y el hecho de que estés aquí ahora no es una coincidencia, sino parte de un plan más grande. Al final tendremos un momento especial de reflexión y oración preparado para ayudarte a comprender mejor los caminos que Él ha trazado para ti. No te vayas hasta que escuches este mensaje, que puede renovar tu visión y fortalecer tu fe. Cada enseñanza aquí es parte de algo grande, y creo que Dios quiere hablarle a tu corazón de una manera única hoy. ¿Alguna vez has encontrado algo extraño dentro de tu casa y has sentido, en ese momento, que algo andaba mal? Un objeto que no recordaba haber puesto allí. Un amuleto, una muñeca, una bolsa de polvo desconocido, cuerdas atadas de forma simbólica, monedas apiladas en un rincón oscuro o incluso figuras talladas con símbolos que no puedes identificar. Puede parecer simple o incluso curioso a primera vista, pero el Papa León ha hecho una seria advertencia al respecto. Los objetos consagrados en rituales de brujería pueden servir como canales de acceso espiritual para el mal. Cuando un objeto de este tipo entra en el hogar, puede convertirse en un portal para malas influencias, afectando el medio ambiente, la paz, el sueño, las relaciones e incluso la salud física y emocional de quienes viven allí. En Deuteronomio 7.26, la palabra de Dios nos instruye claramente: no traerás ninguna abominación a tu casa para que no seas maldito como ella. La aborrecerás por completo, y la aborrecerás por completo porque es maldita. El Papa enseña que, muchas veces, el enemigo no necesita derribar la puerta para entrar en una casa. Basta con que alguien lleve dentro, incluso sin saberlo, un objeto cargado espiritualmente. Estos artículos pueden venir en muchas formas: regalos aparentemente inofensivos, recuerdos de viaje, artesanías, decoraciones de origen desconocido o incluso reliquias antiguas. Algunos llevan maldiciones ancestrales. Otras se utilizaban en rituales para consagrar energías negativas y una vez dentro de la casa comienzan a afectar todo a su alrededor. El ambiente se vuelve más pesado. Los residentes comienzan a tener dificultades para convivir, surgen pesadillas, enfermedades inexplicables o incluso una sensación constante de miedo. Por lo tanto, es esencial tener discernimiento. Si encuentra algún artículo extraño, el primer paso es no ignorar la incomodidad. Pídele a Dios sabiduría y revela lo que no viene de Él. El segundo paso es deshacerse del objeto de la manera correcta. El Papa León enseña que no basta con tirar. Uno debe orar con autoridad sobre el tema, declarando que toda consagración malvada sea rota en el nombre de Jesús, y solo entonces desecharla. Romper, quemar, enterrar o tirar a la basura debe hacerse con discernimiento espiritual. Y el tercer paso es purificar el ambiente con la oración, la alabanza y la lectura de la palabra. Ungir las puertas, ventanas y esquinas de la casa con aceite consagrado también es una práctica recomendada como un acto simbólico de dedicar ese espacio a Dios. Un testimonio real citado por el Papa en una de sus reflexiones es el de una mujer que, después de comenzar a sentir la opresión en casa, encontró detrás de un viejo armario una pequeña muñeca hecha de tela y alfileres. Nadie en la casa sabía de dónde venía. Después de orar con su grupo de fe y guía espiritual, quemó el objeto y volvió a consagrar la casa al Señor. Esa misma noche durmió plácidamente por primera vez en meses.
Lo que parecía extraño era, en realidad, una semilla de maldad escondida en el lugar donde debía reinar la paz. Dios desea fortalecer tu fe y traer serenidad a tu corazón en medio de las dificultades. Este mensaje ha llegado a ti como un recordatorio de que Él nunca te abandona. Si esa palabra resonó dentro de ti, escribe en los comentarios: Señor, fortalece mi fe. Esta simple afirmación es un signo de rendición y confianza, una invitación para que Dios siga guiando tu vida con amor y sabiduría. Hay una sensación que a muchos les da vergüenza confesar, la de ser observados cuando están completamente solos. En casa, en la habitación oscura, en el silencio de la madrugada o incluso durante el día, surge una profunda inquietud, como si algo invisible estuviera al acecho. El ambiente parece estar cargado, los pelos de su brazo se erizan y su corazón se acelera sin razón. Esta percepción, según el Papa León, es más común de lo que uno podría imaginar entre aquellos que están siendo atacados espiritualmente por obras de brujería o hechicería. Es una de las formas más silenciosas, pero también las más invasivas, de opresión maligna. El espíritu de vigilancia maligna se manifiesta como un terror constante que trata de socavar la paz, generar miedo y desequilibrar la mente. En el Salmo 91, 5, 6, la palabra nos da seguridad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que se arrastra en las tinieblas, ni la matanza que mata al mediodía. Este versículo revela que Dios conoce todo tipo de opresión y ya ha provisto protección contra todas ellas. El Papa nos enseña que este sentimiento de ser observado es uno de los primeros signos de que algo ha sido enviado contra la persona. Puede haber sido un ritual hecho con nombre y fecha de nacimiento, un objeto consagrado dejado en la casa, o incluso palabras lanzadas con ira y envidia. Estas acciones crean una especie de vigilancia espiritual, como si la vida de la persona estuviera siendo monitoreada por fuerzas malignas, esperando un momento de debilidad para actuar, y esta sensación constante de ser observado no es delirante. Puede afectar el sueño, el estado de ánimo y, con el tiempo, incluso la salud emocional y espiritual. Si te enfrentas a esto, el primer paso es proteger tu mente con la verdad de la palabra de Dios. Fortalece tu autoridad espiritual diariamente. Declara que tu vida está escondida en Cristo y que ningún mal puede tocarte. El segundo paso es purificar el ambiente donde esta sensación es más fuerte. El Papa ordena que se rece en los rincones de la casa, en los pasillos, detrás de las puertas, declarando que ese lugar pertenece a Dios. Los elogios constantes también son esenciales. El enemigo odia la alabanza porque atrae la presencia de Dios, que es luz, y donde hay luz, las tinieblas no perduran. Y el tercer paso es observar si, después de esta sensación, surgen pensamientos negativos, confusión mental o desánimo espiritual. Esto demuestra que el ataque no solo está en el entorno, sino que también está tratando de entrar en tu mente. Un ejemplo citado en una prédica del Papa León fue el de un joven que, durante meses, sintió que alguien lo vigilaba por la noche. Incluso cerrando la puerta con llave, durmió mal y se despertó asustado. Después de mucha oración, él y su madre decidieron revisar el ambiente. Detrás de la cabecera encontraron una pequeña bolsa atada con hilos negros y rojos, escondida por un visitante que había dormido allí algún tiempo antes. Después de rezar, quemar el objeto y volver a consagrar la habitación, ese sentimiento desapareció por completo. La presencia espiritual que estaba allí fue expulsada con autoridad y fe. Si has llegado hasta aquí, créeme, no ha sido por casualidad. Dios tiene algo que decirle a tu corazón hoy. Quédate hasta el final, ya que este mensaje puede contener la respuesta que estás buscando. No pierdas la oportunidad de recibir esta palabra transformadora para tu vida. Hay personas que una vez fueron firmes en la fe, con un corazón cálido, un espíritu alimentado por la palabra, involucrados en la iglesia, llenos de sed de Dios, y luego, casi sin darse cuenta, todo se desvaneció. La oración se dejó para más tarde. La Biblia se cerró, ir a la iglesia se convirtió en la excepción y lo que antes era placer se convirtió en una carga. El Papa León advierte seriamente que este retiro repentino de la vida espiritual no siempre es natural. En muchos casos es el resultado de una acción espiritual contraria. Cuando alguien es blanco de la brujería, una de las primeras áreas golpeadas es precisamente la conexión con Dios. Porque si el enemigo logra enfriar la fe, ya tiene espacio para actuar en otros ámbitos. Gálatas 5.7 nos hace reflexionar. Bien corriste. ¿Quién te ha impedido obedecer a la verdad? ¿Qué es lo que nos hace parar cuando nos iba tan bien?
El Papa explica que hay fuerzas que actúan para sofocar el espíritu, y lo hacen con sutileza. Primero viene el cansancio, luego la distracción, luego el desánimo. De repente, la persona ya no tiene ganas de orar, piensa que la presencia de Dios está lejos, pierde el interés por las cosas espirituales. Esto no sucede por casualidad. Puede haber una obra oculta detrás de esto, un ataque lanzado intencionalmente para romper el vínculo de la fe. Y cuando este vínculo se rompe, el alma es vulnerable, confundida, más propensa al miedo, a la ansiedad, a la tristeza profunda. Pero hay una manera de resistir y restaurar lo que se perdió. La primera actitud práctica, según el Papa León, es reconocer que este enfriamiento no define quién eres espiritualmente. Es un síntoma de un ataque, no una sentencia a su fe. El segundo paso es retomar gradualmente los hábitos espirituales, incluso si no te apetece. La voluntad no viene antes, viene después de la práctica. Lee un salmo al día. Escucha las alabanzas cuando te despiertes. Reserva un breve momento de silencio para hablar con Dios. Cada día esta llama se reaviva. Y el tercer paso es buscar protección. Si hay señales de brujería, ora por la ruptura de los lazos, por la liberación. Si puedes, pide la intercesión de los hermanos en la fe. El apoyo espiritual de la comunidad es como la leña arrojada al fuego que aún arde con brasas. Un ejemplo poderoso compartido por el Papa León es el de un joven que durante años fue líder ministerial. Un día, después de un desacuerdo con alguien cercano a él, comenzó a aislarse, dejó de orar, abandonó sus compromisos con la iglesia. Cuando buscó ayuda, descubrió que había sido objeto de una consagración negativa hecha por aquellos que lo envidiaban. No solo fue restaurado, sino que pasó a liderar un grupo de liberación. Dios reavivó su fe con aún más intensidad. Y a ti también te puede pasar. Dios es un experto en reavivar los corazones. Dios hace maravillas en nuestras vidas, a menudo de maneras que ni siquiera nos damos cuenta. Este es un momento para reflexionar y reconocer su gracia y amor. Si sientes en tu corazón que Dios ha sido fiel en tu camino, escribe en los comentarios, creo. Esta declaración de fe no solo honra a Dios, sino que también fortalece la fe de aquellos que necesitan esperanza. Proclamemos juntos cuán grande es Él. El amanecer debe ser un tiempo de descanso, de silencio, de paz. Pero para muchas personas es todo lo contrario. Es durante la noche cuando comienza el tormento. Da vueltas y vueltas en la cama, el sueño no llega, y cuando lo hace, está inquieto. Pesadillas intensas, sensación de presencia en la habitación, miedo profundo entre las 3 y las 4 de la madrugada. Y no importa cuánto intentes racionalizar, algo dentro de ti grita que esto no es normal. El Papa León ha advertido que estos signos no son solo emocionales o físicos. Son, en muchos casos, espirituales. Porque es por la noche cuando el espíritu es más vulnerable. Es cuando los ojos se cierran, cuando lo invisible intenta manifestarse. En el Salmo 4.8 está escrito: Me acuesto en paz, y al instante me duermo, solo por ti, Señor. Hazme descansar a salvo. Si esta paz te ha sido robada, algo necesita ser confrontado espiritualmente. El Papa enseña que los ataques nocturnos son una de las estrategias más comunes utilizadas por las obras de brujería. El enemigo sabe que si logra perturbar el sueño de alguien, debilita el cuerpo, confunde la mente y quita el espíritu de la serenidad que solo Dios puede dar. Estos ataques no siempre se manifiestan en forma de pesadillas. A menudo, es ese calor repentino en medio de la noche, ese ruido que parece venir de la nada, esa angustia que te despierta sin explicación. Son síntomas que, si se ignoran, se repiten e intensifican. Y cuando el alma está cansada, se convierte en un blanco más fácil para dudas, miedos y pensamientos destructivos. Para hacer frente a este tipo de perturbaciones, el Papa guía 3 actitudes espirituales fundamentales. La primera es proteger la habitación con la oración. Antes de ir a dormir, reza con autoridad, consagrar el lecho, el medio ambiente y declarar que es territorio sagrado. Lea un salmo en voz alta, como el Salmo 91, y di con fe que los ángeles del Señor estarán a tu alrededor toda la noche. La segunda es evitar dormir con heridas o miedos en el corazón. Si algo te aflige, dáselo primero al Señor. La tercera es proteger el sueño con elogios. El enemigo no soporta la adoración. Un elogio, que suena suavemente en el ambiente, puede ser un muro contra la oscuridad que intenta invadir. Dios te ha dado el derecho a descansar, y ese derecho debe ser defendido con fe. Un testimonio conmovedor compartido por el Papa León
fue el de una señora que durante meses siempre se despertaba a las 3:33 a.m. con pavor. Dijo que sintió un escalofrío en la columna vertebral y una presencia oscura junto a la cama. Después de mucha oración y guía espiritual, descubrió que una persona que frecuentaba su casa había colocado un pequeño objeto en el cajón de la mesita de noche. Se trataba de una pieza hecha a mano que, según el Papa, había sido consagrada en un ritual. Después de deshacerse del objeto, consagrar la habitación con alabanzas y ayunos, y restaurar la rutina de oración antes de acostarse, esa presencia desapareció, y con él, el miedo. La paz ha vuelto a habitar sus noches. Esta palabra no es para todos. Si estás aquí, es porque Dios quiere revelarte algo especial. ¿Estás listo para recibir? Quédate conmigo hasta el final, porque aún tenemos mucho que compartir. Y al final de este video se hará una poderosa oración para sellar todo lo que Dios ha comenzado a hacer hoy en tu vida. ¿Alguna vez has sentido que siempre estás a unos pasos de lograr algo importante, pero de repente todo se derrumba sin explicación? Los proyectos que iban bien simplemente se atascan. Los sueños que has alimentado durante años se ven interrumpidos por absurdos imprevistos. Cada vez que algo empieza a salir bien, surge un problema, una pérdida, una confusión, algo fuera de tu control que te obliga a parar. El Papa León ha advertido que cuando hay un patrón repetitivo de frustraciones en la misma área de la vida, puede que no sea solo coincidencia o mala suerte. Puede ser un signo de acción espiritual contraria, un hechizo lanzado con la intención específica de bloquear tu realización personal y sabotear tus caminos. En Proverbios 16:3 está escrito: «Consagra al Señor todo lo que hagas, y tus planes tendrán éxito». Pero cuando los planes nunca se materializan, incluso con consagración y esfuerzo, hay que hacer frente a algo. Según las enseñanzas del Papa, hay casos en los que se han hecho pactos espirituales en el pasado, incluso por parte de los antepasados, y que siguen influyendo en la trayectoria actual de la persona. Estos lazos espirituales, ocultos, actúan como cadenas invisibles. La persona incluso avanza un poco, pero cuando se acerca a la victoria, todo se desmorona. Esto puede manifestarse en la vida profesional, sentimental, académica o en proyectos familiares. Incluso recibes propuestas, empiezas bien, pero por alguna razón inexplicable, algo sucede y todo se desmorona. Y lo que es peor, este ciclo se repite tantas veces que comienzas a no creer en tu propia capacidad, pierdes la esperanza y te instalas en la frustración. Esto es exactamente lo que el enemigo quiere, que aceptes la interrupción como tu destino. Pero Dios no es un Dios de frustración. Él es el Dios de los planes que se cumplen, de las promesas que se cumplen, de las semillas que florecen en el momento adecuado. Para romper este ciclo, el Papa León enseña 3 actitudes espirituales esenciales. La primera es identificar la zona más afectada. ¿Cuál es el patrón de frustración que se repite? ¿En qué zona te quedas siempre atascado? La segunda es romper. En la oración, cualquier alianza espiritual consciente o inconsciente que pueda estar operando en esta área. Esto incluye oraciones de renuncia, ayuno y la consagración frecuente de proyectos a Dios. Y la tercera es construir una nueva atmósfera alrededor de tus sueños. Comiencen a declarar palabras de vida acerca de ellos. Refuerce con fe, incluso cuando parezca que nada está cambiando. El mundo espiritual es sensible a la persistencia de la fe. Un testimonio citado en una de las reflexiones del Papa León fue el de una mujer que durante años inició negocios que nunca duraron. Todos fracasaron, siempre por razones inesperadas. Hasta que, durante una oración, se reveló que un anillo heredado de un pariente había sido consagrado en un antiguo ritual y servía como un canal de bloqueo espiritual. Después de deshacerse del objeto, consagrar sus nuevos planes y ayunar durante 21 días, comenzó un nuevo negocio que prosperó. El ciclo no se rompió con la fuerza humana, sino con la autoridad espiritual. Si tus planes se han interrumpido repetidamente, puede haber una batalla invisible detrás, y cada batalla espiritual exige una respuesta espiritual a la altura. A veces, el mal no llega disfrazado de sombra o ruido, sino vestido de una sonrisa. Hay personas que llegan a nuestras vidas aparentemente inofensivas, ofreciendo amistad, apoyo, consejos o regalos. Pero a medida que pasa el tiempo, algo cambia. El ambiente se vuelve pesado después de la visita, las peleas comienzan sin motivo, el estado de ánimo desaparece y la confusión se apodera de la casa. El Papa León ha hecho una advertencia directa sobre esto. Hay personas que son utilizadas como canales de influencia espiritual negativa.
no necesariamente porque hayan elegido conscientemente el mal, sino porque han hecho espacio en sus vidas para las fuerzas que desean operar a través de ellos. En Mateo 7.15, Jesús nos advierte: guardaos de los falsos profetas, vienen a ti con pieles de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Este principio es válido para cualquier relación. No todas las sonrisas traen paz y no todas las presencias son espiritualmente beneficiosas. El Papa enseña que estas personas a menudo actúan sutilmente. Aparecen en los momentos más vulnerables, con discursos que parecen piadosos, pero que en realidad siembran dudas, miedo y división. Otras veces ofrecen regalos, objetos que parecen sencillos, pero que han sido consagrados, o que llevan intenciones espirituales ocultas. Una pequeña imagen, un collar, una pieza hecha a mano, y lo que parecía ser solo un gesto amable, se convierte en un punto caliente para la perturbación espiritual. Y no hay que tener miedo de estas personas, pero es esencial discernir. El discernimiento espiritual es la capacidad de percibir lo que el ojo natural no puede ver. Y esto viene a través de la oración, la sensibilidad al Espíritu Santo y la vigilancia constante. Para protegerse, el Papa guía 3 actitudes espirituales importantes. La primera es orar por discernimiento cada vez que alguien nuevo se acerca. Pídele a Dios que te revele si esa amistad es enviada por Él o si representa una distracción espiritual. La segunda es consagrar todos los dones que recibes. Ore por ellos antes de colocarlos en su hogar. Si te sientes incómodo o tienes dudas, no dudes en deshacerte del objeto. La tercera es proteger tu hogar con la presencia de Dios. Un hogar donde hay alabanza, oración constante y lectura de la palabra no es cómodo para las influencias espirituales negativas. La luz ahuyenta la oscuridad y esto también se aplica a los entornos espirituales. El Papa León cuenta el testimonio de una familia que comenzó a enfrentarse a una secuencia de desavenencias y enfermedades después de recibir de un conocido una pieza decorativa muy bonita. La mujer de la casa comenzó a tener pesadillas. Su esposo estaba cada vez más enojado, y los niños comenzaron a mostrar comportamientos extraños. Después de una conversación con un líder espiritual, la pieza fue retirada y destruida en oración. En la misma semana, el estado de ánimo en casa cambió. Lo que parecía solo un recuerdo de viaje era en realidad un canal de opresión. La victoria llegó el día en que se activó la vigilancia espiritual. Nada sucede por casualidad. Y las enseñanzas del Papa León nos muestran que Dios siempre actúa en el momento adecuado. ¿Sientes que este mensaje te ha llegado en el momento exacto? Luego, recibe esa confirmación con fe. Comenta a continuación: creo, Señor, y declara que estás listo para vivir esta nueva etapa con confianza en la voluntad de Dios. Hay reacciones que manifiesta el cuerpo que, a simple vista, parecen no tener explicación. Personas que cuando escuchan una oración sienten un dolor de cabeza repentino, náuseas inexplicables o incluso un malestar intenso en el pecho. Otros, cuando tocan una cruz, una Biblia o son rociados con agua bendita, muestran rechazo inmediato, como si estuvieran frente a algo que no pueden soportar. El Papa León ha advertido que estas reacciones no deben ser tratadas como meras coincidencias. A menudo son signos de resistencia espiritual, de que hay alguna contaminación, influencia demoníaca o brujería operando en la vida de la persona. En Marcos 9.2 vemos un claro ejemplo de esto. Y se lo trajeron. Y cuando vio a Jesús, el espíritu lo agitó violentamente, y cayendo al suelo, se volvió espumoso. La presencia de Cristo reveló lo que estaba oculto en este joven, y lo mismo sucede hoy en día. El Papa enseña que la santidad molesta a lo impuro. Cuando hay algo espiritual alojado en el corazón, la mente o incluso el cuerpo de una persona, la presencia de lo sagrado puede provocar reacciones físicas como una forma de resistencia. No se trata de histeria ni de sensibilidad emocional, sino de una verdadera batalla entre la luz y la oscuridad. Estas reacciones pueden surgir justo cuando Dios está comenzando un proceso de liberación. El enemigo se agita cuando siente que va a ser expulsado. Por lo tanto, es común que estas manifestaciones tengan lugar en cultos, oraciones intensas, momentos de adoración o frente a objetos consagrados. Es importante discernir y no ignorar este tipo de respuesta del cuerpo. Si usted o alguien cercano a usted tiene estas reacciones a la presencia de Dios o a los símbolos de fe, el primer paso es no ceder al miedo. El Papa aconseja mantener la calma, seguir rezando y buscar la guía espiritual de personas firmes en la fe. El segundo paso es comenzar un proceso de liberación con ayuno y oración.
consagrando la vida diaria a Dios y pidiendo que todo lo que no pertenece al Señor sea revelado y eliminado. Y la tercera es declarar con autoridad que Jesús es el único Señor de ese cuerpo, esa mente y ese espíritu. Las palabras tienen poder en el mundo de los espíritus, especialmente cuando están alineadas con la voluntad de Dios. Hay un testimonio impactante que el Papa León comparte en sus reflexiones. Un hombre, después de años alejado de la fe, fue invitado a una reunión de oración. En el momento en que el líder comenzó a orar, sintió un dolor de cabeza insoportable y trató de salir de la habitación. No podía mirar la cruz ni oír las alabanzas. Con el apoyo de los hermanos en oración y después de 3 encuentros, todo cambió. Fue liberado de un espíritu que se había apoderado de él después de involucrarse en prácticas ocultas en el pasado. Hoy en día es un intercesor y evangeliza a personas con historias similares. La reacción física fue la primera advertencia y también el comienzo de la liberación. A veces, el cuerpo siente lo que el espíritu está experimentando, y esa respuesta es una invitación a la batalla, no a la desesperación. Cuando la luz de Dios brilla, todo lo que está oculto comienza a ser expuesto, y solo entonces podrá ser derrotado. ¿Alguna vez te has sentado a orar y has notado que tu mente comenzó a correr en todas direcciones? Cuando intentas leer la Biblia, tus ojos se vuelven pesados, tu mente se escapa, y de repente ya no recuerdas lo que acabas de leer. Va a la iglesia, pero su cuerpo parece congelarse, la atención se dispersa e incluso los elogios parecen lejanos. El Papa León ha hablado de este síntoma espiritual de manera clara y urgente. El debilitamiento de la concentración durante los momentos de búsqueda espiritual puede ser algo más que una simple distracción. En muchos casos es una señal directa de guerra espiritual e incluso de hechicerías que se han lanzado con el objetivo de cortar tu conexión con lo sagrado. En 2 Corintios 4.4, la palabra declara: el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El enemigo sabe que si logra confundir tu mente, debilita tu fe y te aleja de la verdad. El Papa explica que estas fuerzas espirituales actúan como velos invisibles sobre los ojos y oídos espirituales de las personas. Es como si, incluso intentándolo, la mente no pudiera fijarse en lo que edifica. El propósito es claro: evitar que la verdad penetre en el corazón. Y esto puede estar relacionado con una acción de brujería realizada para interrumpir tu caminar espiritual o para debilitar tu comunión con Dios. Para revertir esta situación, el Papa León guía prácticas espirituales simples pero poderosas. El primer paso es el ayuno, que limpia no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Al ayunar, disciplinas tu carne y fortaleces tu discernimiento espiritual. El segundo paso es insistir en la oración, incluso cuando no hay voluntad. A menudo, el enemigo trata de convencerte de que orar sin sentir es inútil, pero es precisamente en estos momentos que la fidelidad genera la liberación. La tercera es poner en práctica la palabra. Léela en voz alta, proclama los versículos, llena tu casa de alabanzas y pide al Espíritu Santo que rompa todas las resistencias que impiden que tu mente se conecte con Dios. Hay una metáfora utilizada por el Papa que resume bien esta situación. Imaginemos una radio que intenta sintonizar una emisora. Si hay interferencia, ruido o distorsión, el mensaje no es claro. Así es como está el alma frente a las interferencias espirituales. Pero con persistencia, ajustando el enfoque, regresa a la frecuencia correcta y la voz de Dios se escucha claramente. Esto es lo que necesita ser restaurado en muchas vidas: la sintonización espiritual limpia y firme. ¿Alguna vez has pensado en cuántas personas necesitan una palabra de fe y esperanza en este momento? Dios nos llama a ser sus instrumentos en el mundo, y las pequeñas acciones pueden provocar grandes cambios. Así como tú fuiste tocado por este mensaje, otras personas también pueden ser alcanzadas por lo que tanto buscan: una dirección, un consuelo, una señal de Dios. Al interactuar con este video, te conviertes en un canal de bendiciones, ayudando a difundir las enseñanzas del Papa Leo y llevando la palabra de Dios a quienes más la necesitan. Si quieres ser parte de esta misión, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campana. Juntos, podemos transformar vidas. Algunos dolores no aparecen en los exámenes. Te sientes pesado, vives con molestias, te enfrentas a un cansancio extremo, migrañas constantes, crisis de ansiedad, dolores musculares o molestias inexplicables. Pero cuando buscas ayuda médica, los resultados son siempre los mismos. Todo es normal. Entonces, ¿por qué no te sientes bien?
El Papa León ha llamado la atención sobre este tipo de enfermedades que no pueden ser explicadas por la medicina, pero que pueden tener raíces espirituales. Cuando el cuerpo sufre sin causa aparente, es necesario investigar más allá de la materia. En Lucas 11:13, leemos acerca de una mujer que había estado encorvada durante 18 años. La Biblia dice que estaba oprimida por un espíritu de debilidad. Jesús la llamó, le impuso las manos, y al instante, ella se enderezó. La sanación fue espiritual, no clínica. Esto nos enseña que no todos los síntomas físicos tienen un origen físico. El Papa enseña que la brujería puede afectar no solo a la mente o las finanzas, sino también al cuerpo. Hay rituales específicos que se realizan para debilitar la salud de alguien. Se lanzan palabras de maldición, se consagran y se entierran objetos, y esto puede afectar directamente el sistema físico de la persona. La opresión espiritual se manifiesta por dolores recurrentes, sensaciones de presión en el pecho, dificultad para respirar, falta de apetito o agitación inexplicable durante la noche. Estas señales suelen minimizarse, pero cuando se repiten sin explicación, es el momento de mirar con ojos espirituales. El enemigo sabe que si logra debilitar el cuerpo, la fe también está en peligro, y por eso es tan importante discernir lo que viene de lo natural y lo que viene de lo espiritual. Para hacer frente a este tipo de enfermedades, el Papa León guía la consagración del cuerpo a través de la oración. La oración por sanidad debe hacerse con autoridad, declarando que toda enfermedad que no provenga de Dios debe ser expulsada en el nombre de Jesús. Otra práctica importante es el uso de la alabanza y la unción. Canta alabanzas que exalten la sanación y la restauración. Use aceite consagrado para ungir las áreas del cuerpo que están siendo atacadas. Y mantén una rutina de ayuno y lectura de la palabra, porque el espíritu fortalecido trae sanidad al cuerpo. También debe examinar el origen de los objetos recibidos recientemente. A menudo, algo aparentemente simple puede haber sido utilizado como un canal de ataque espiritual. Si hay dudas, oren, pidan discernimiento y no duden en deshacerse de lo que causa perturbación. Hay un relato impactante contado por el Papa León sobre un hombre que pasó años sufriendo de dolor en el hombro y el cuello. Visitó a varios médicos, hizo fisioterapia, tomó medicamentos, pero nada cambió. Hasta que durante un momento de intensa oración, una hermana de la iglesia reveló que su dolor era el resultado de una carga espiritual.